Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de Geometría Analítica y el tema que veremos el día de hoy es elipse en el origen. Por definición, la elipse es el lugar geométrico de aquellos puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ubico los dos puntos fijos a los que llamaré foco 1 y foco 2 y ubico un tercer punto, si trazamos una distancia del foco 2 al punto y del foco 1 al punto, y dichas distancias miden, por ejemplo, 8, la suma entre ellas será 16. Al mover el punto, la primera distancia va a cambiar de valor y también la segunda distancia va a cambiar de valor, pero el resultado final entre ambas seguirá siendo el mismo, es decir, 16. Si vuelvo a mover dicho punto, la primera distancia cambiará de valor y la segunda distancia también cambiará de valor. Sin embargo, la suma entre ellas siempre será la misma, es decir, siempre será 16. Y así puedo trazar una infinidad de puntos y las distancias siempre cambiarán de valor. No importa cuántos puntos trace, siempre las distancias cambiarán su valor, pero la suma entre ellas siempre será la misma. Por eso, la suma siempre será constante a dichos puntos fijos llamados focos. El resultado final de dichos puntos es una curva a la que llamaré elipse. Elementos de una elipse. En una elipse se distinguen los siguientes elementos. Primeramente, ubicaremos el vértice de la elipse que se encontrará en el origen del plano cartesiano. La intersección de la elipse con el eje X forma dos puntos y la distancia del origen a dichos puntos la llamaremos a cada una de ellas A. Sumadas dan como resultado el eje mayor 2A. Del mismo modo, la intersección de la elipse con el eje Y forma dos puntos y la distancia del origen a dichos puntos la llamaremos a cada una de ellas B, que sumados dan como resultado el eje menor 2B. En el eje mayor ubicaremos los puntos fijos llamados focos y cada uno de ellos forman una distancia entre el foco y el origen y que llamaremos a cada una de estas distancias C. Y sumadas ambas distancias dan como resultado el eje focal 2E o también llamado distancia focal. Sobre cada uno de los focos vamos a hallar el lado recto o ancho focal. Cálculo de los elementos ABC de una elipse. El cálculo de los elementos ABC son de suma importancia, ya que con ellos podemos construir el gráfico correspondiente, así como la ecuación. Entonces, tomaremos en cuenta tanto los focos como un semieje A, un semieje B y un semieje C. Y recuerden que la suma de las distancias es siempre constante, por lo que entonces el semieje A lo puedo ubicar en esa posición y medirá lo mismo que su posición anterior. Entonces, esto me da como resultado un triángulo rectángulo, en donde
La letra A designa a la hipotenusa, la letra B designa al cateto opuesto y la letra C designa al cateto adyacente. Aplicando el teorema de Pitágoras, entonces obtendremos las siguientes fórmulas para el cálculo de los elementos A, B y C. Para las ecuaciones de la elipse en el origen, tendremos dos ecuaciones. La primera de ellas, cuando el eje mayor y los focos se encuentran sobre el eje Y, la ecuación será x cuadrada entre b al cuadrado más y cuadrada entre a al cuadrado igual a 1. Y la siguiente ecuación es aquella en donde el eje mayor se encuentra en el eje X junto con los focos. La ecuación será x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Realizaremos ahora una serie de ejemplos para una mayor comprensión de la aplicación de las ecuaciones de la elipse, así como sus gráficos. Hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen en su forma ordinaria y general, con coordenadas de los focos F1, 3,0 y F2, menos 3,0, así como los vértices A1, 5,0 y A2, menos 5,0. Vamos a auxiliarnos de nuestras dos fórmulas de la elipse en el origen y primeramente vamos a graficar tanto nuestros focos como nuestros vértices. Podemos darnos cuenta que tanto los vértices como los focos se encuentran sobre el eje X, por lo que la figura número 1 corresponde con la elipse a trazar, así como su ecuación. Entonces vamos a hallar todos los elementos ABC para la construcción de dicha elipse y determinar su ecuación. La distancia que hay entonces del origen hacia uno de los focos y del origen hacia el otro foco me van a determinar los semiejes C. Del mismo modo, la distancia que hay del origen hacia uno de los vértices y del origen hacia el otro vértice me van a determinar entonces los semiejes A. Podemos entonces calcular todos los valores del eje mayor 2A. A entonces tiene una distancia del origen hacia uno de los vértices de 5 unidades. Sumadas dichas distancias, entonces 2A será igual a 10 y A elevado al cuadrado es igual a 25. Vamos a conocer entonces todos los elementos del eje focal 2C. Entonces, la distancia que existe del origen hacia uno de los focos es de 3 unidades. Duplicando dicha cantidad, entonces hallaremos el parámetro 2C, que es igual a 6, y C elevado al cuadrado será igual a 9. Por lo que, entonces, debo determinar el parámetro B para hallar todos los elementos del eje menor 2B. Y para hallar dicho valor, voy a auxiliarme de este triángulo en donde tengo todas las fórmulas para calcular los elementos ABC, siendo la fórmula que se encuentra en el recuadro para utilizar y calcular el valor de B. Entonces, B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C al cuadrado. Sustituyendo estos valores, entonces B tendrá un valor de 4. Y este 4 lo pondremos sobre el eje Y 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. 2B tendrá un valor de 8 y B al cuadrado será igual a 16. Vamos a hallar un concepto que es el lado recto o también conocido como ancho focal y está determinado por la siguiente fórmula. El lado recto o ancho focal es igual a 2 veces el parámetro b al cuadrado entre a. Sustituimos valores, 2 por 16 entre 5, dándome un resultado de 6.4.
Este lado recto lo voy a ubicar de la siguiente forma. Sobre uno de los focos ubicaré un punto a 3.2 unidades hacia la parte de arriba y 3.2 unidades hacia la parte de abajo, y sumadas me dará un total de 6.4. Y esta misma operación la voy a repetir sobre el otro foco para hallar todos estos puntos que me determinan la figura de la elipse a trazar. Hallaremos también lo que es la excentricidad de la elipse, y esta me dice que la excentricidad es igual a el parámetro C entre el parámetro A. Sustituyendo los valores correspondientes, este tendrá un valor de 0.6. La ecuación que me marca es x al cuadrado entre a cuadrada más y cuadrado entre b al cuadrada es igual a 1. Únicamente vamos a sustituir valores, entonces x sobre a cuadrada, y vemos que a cuadrada tiene un valor de 25, sobre y entre b al cuadrado, y este tiene un valor de 16. Y hemos hallado la ecuación en su forma ordinaria. Para hallar la ecuación en su forma general, este 25 que se encuentra dividiendo a x cuadrada y este 16 que se encuentra dividiendo a y cuadrada, pues pasarán respectivamente a multiplicar tanto a x cuadrada como a y cuadrada de la siguiente forma. 25 pasará multiplicando a y cuadrada y 16 pasará multiplicando a x cuadrada. La ecuación me queda de la siguiente forma. Primeramente vamos a multiplicar 25 por 16 para no alterar la ecuación. Esta queda como 16x al cuadrado más 25y cuadrada igual a 400. E igualando a 0 dicha ecuación, 16x cuadrada más 25y cuadrada menos 400 es igual a 0, y hallamos la ecuación en su forma general. Realizaremos otro ejemplo. Hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen en su forma ordinaria y general, con coordenadas de los focos F1 0,4 y F2 0,-4, así como de los vértices A1 0,6 y A2 0,-6. Vamos a apoyarnos de nuestras ecuaciones de la elipse con centro en el origen, y primeramente graficaremos los focos y también graficaremos los vértices. Como podemos observar, ahora tanto los vértices como el foco se encuentran sobre el eje Y, por lo que la figura número 2 me representa el gráfico y la ecuación correspondiente. Hallaremos entonces los elementos ABC para la construcción de dicha elipse, así como el desarrollo de su ecuación. La distancia que hay entonces del origen hacia uno de los focos me determina el primer semieje C, y la misma operación la voy a repetir hacia el otro foco. De igual forma, la distancia que existe entre el origen hacia uno de los vértices me determina el semieje A, y esta operación vuelvo a repetirla para otro vértice. Podemos desallar entonces todos los elementos del eje mayor 2A, siendo A igual a 6, ya que son 6 unidades de las que hay del origen hacia uno de los vértices. Duplicando esa cantidad, 2A será igual a 12 y A elevado al cuadrado será igual a 36. De igual modo, hallaremos todos los elementos para determinar el eje focal 2C. C tendrá un valor de 4, ya que es las unidades que existen del origen hacia uno de los focos. Duplicando esta cantidad, 2C será igual a 8 y C elevado al cuadrado será igual a 16. Nos toca calcular el parámetro B, por lo tanto vamos a auxiliarnos de nuestro triángulo rectángulo y de las fórmulas para calcular los elementos ABC, siendo la fórmula que está en el rectángulo
la que desarrollaremos para calcular el elemento b. Entonces, b es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos c cuadrada. Sustituyendo todos los valores, b tendrá un valor de 4.47. Este valor de 4.47 lo ubicaré hacia la izquierda sobre el eje X y hacia la derecha sobre el eje X. 2b tendrá un valor de 8.9 y b al cuadrado tendrá un valor de 19.9 y que lo puedo aproximar a 20, ya que dicho valor lo ocuparemos para el desarrollo de la ecuación. El lado recto o ancho focal está determinado por la fórmula 2 veces el parámetro b elevado al cuadrado entre a. Sustituyendo los valores correspondientes, el lado recto tendrá una longitud de 6.6, para lo cual, ubicándome en uno de los focos, contaré 3.3 unidades hacia la derecha para ubicar el punto correspondiente y del mismo modo lo haré hacia el lado izquierdo del foco. Y esta operación la repetiré para el otro foco y así hallaremos todos los puntos que nos indican la figura de la elipse a trazar. La excentricidad, como ya lo habíamos visto, esta será igual al parámetro c entre el parámetro a. Y realizando dichas operaciones, la excentricidad es igual a 0.6. La ecuación correspondiente es y cuadrada entre a cuadrada más x cuadrada entre b cuadrada será igual a 1. Únicamente sustituiré los valores de a cuadrada y de b cuadrada, quedando entonces la ecuación como y cuadrada entre 36 más x cuadrada entre 20 igual a 1. Y esta será la ecuación en su forma ordinaria. Para hallar la ecuación en su forma general, este 36 y este 20 se encuentran dividiendo a cada una de las variables. 36 que se encuentra dividiendo pasará multiplicando a x cuadrada, mientras que 20 pasará multiplicando a y cuadrada. Multiplicaremos de esta forma, en forma cruzada, y 36 por 20 lo vamos a multiplicar para no alterar el valor de la ecuación. Entonces la ecuación quedará como 16y cuadrada más 36x cuadrada es igual a 720. Igualando el 0, entonces 16y cuadrada más 36x cuadrada menos 0, esta es la ecuación en su forma general. Realizaremos ahora otro tipo de ejemplo. Dada la ecuación de la elipse con centro en el origen, 64x cuadrada más 100y cuadrada menos 6400 igual con 0, hallar los parámetros a, b y c para la construcción del eje mayor, eje menor, eje focal, la ecuación en su forma ordinaria y el gráfico correspondiente, para la cual nos apoyaremos de nuestras ecuaciones de la elipse con centro en el origen, así como de nuestro triángulo para determinar el valor de los elementos A, B y C. Entonces, partiendo de la ecuación general, 6400 que está negativo, lo pasaremos al otro término y recuerden que pasará con su operación contraria. Entonces, 64x cuadrada más 100y cuadrada será igual a 6400. Entonces, dividiremos toda la ecuación entre 6400, quedando de esta manera. La división de 6400 entre sí mismo me dará como resultado 1. La ecuación resultante será como sigue. Vamos a simplificar las fracciones que se presentan. ¿Y qué fracciones son las que se forman? La primera fracción que se forma es 64 entre 6400 y 100 entre 6400. Simplificando dichas fracciones, la primera fracción simplificada quedará como 1 entre 100
y la segunda fracción simplificada quedará 1 entre 64. Aplicando esta simplificación de fracciones a la ecuación, esta quedará como x cuadrada entre 100 más y cuadrada entre 64 igual a 1. Y esta será mi ecuación en la forma ordinaria. Comparando la ecuación con las ecuaciones que tenemos que se muestran, entonces la primera figura corresponde con el gráfico a realizar, así como la ecuación x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Por lo que entonces 100 y 64 me van a representar tanto a cuadrada como b cuadrada. Podemos determinar los valores del eje mayor 2a. Entonces, para calcular a, simplemente sacaré raíz a cuadrada, es decir, le sacaré raíz cuadrada a 100 y a será como resultado 10. Duplicando dicho valor, 2a será igual a 20 y como ya se había mencionado, a cuadrada será igual a 100. Calcularemos ahora todos los valores del eje menor 2b. Entonces, para obtener el valor de b, simplemente sacaré la raíz cuadrada a 64, por lo que b será igual a 8. Duplicando su valor, 2b será igual a 16 y b al cuadrado es igual a 64. Determinaremos entonces todos los elementos para encontrar el eje focal 2c. Y lo realizaremos con la fórmula que me dice c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos b al cuadrado. Sustituiremos los valores que se piden, que en este caso es la raíz cuadrada de 100 menos 64, por lo tanto el valor de c es igual a 6. Duplicando dicho valor, 12 será igual a 12 y c al cuadrado será igual a 36. El lado recto o ancho focal está determinado por la fórmula. El lado recto será igual a 2 veces el parámetro de b al cuadrado entre a. Sustituyendo los valores que corresponden, el lado recto tendrá un valor de 12.8, mientras que la excentricidad, que es igual a c entre a, y sustituyendo los valores correspondientes, tendrá un valor de 0.6. En este momento puedo yo graficar todas las coordenadas para encontrar el eje mayor, eje menor y eje focal, así como el gráfico que se pide. Por lo tanto, la primera coordenada del vértice A1 es 10,0 y A2 tendrá como coordenadas menos 10,0. B1 tendrá como coordenadas 0,8 y A2 tendrá como coordenadas 0, menos 8. Los focos, el foco 1 tendrá como coordenadas 6,0 y el foco 2 tendrá como coordenadas menos 6,0. A partir de los focos encontraré el lado recto o ancho focal y trazaré un punto a 6.4 unidades hacia arriba y 6.4 unidades hacia abajo. La misma operación la haré para el otro foco. Ubicaré 6.4 unidades hacia arriba y 6.4 unidades hacia abajo. Y hallaremos todos los puntos que nos determina la figura de la elipse a trazar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.